Buenos días, mi nombre es Argenis Ali y el día de hoy voy a hablar sobre los temas 1 y 2 de la materia tributación. Principalmente hablaré sobre la importancia de la tributación. El tema tributario en todos los países genera una obligación, no solamente para las empresas, sino también para las personas comunes que generen renta. De esta manera, debemos tomar decisiones teniendo en cuenta los tributos que debemos pagar al finalizar un ejercicio económico. Si no tenemos en cuenta estos tributos, tendremos sanciones por no declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Y esto es complicado, ya que en Venezuela las multas están tasadas en euros, lo cual saldría muy costoso. Temas a ver. Los temas que se vieron al principio de la materia han sido el Índice Nacional del Precio al Consumidor, INPC, y las partidas monetarias y no monetarias. Temas básicos de tributación. Los principios sobre los cuales se basa y se rige la tributación son estos. 1. Principio de legalidad. Creación del tributo, la definición del hecho imponible, la tarifa a aplicar, sujetos pasivos obligados, exoneraciones, exenciones, rebaja de impuestos, deben estar claramente estipulados en la ley. 2. Principio de generalidad. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones establecidas en la ley. 3. Principio de capacidad económica y o contributiva. Los tributos deben considerar la capacidad económica de los sujetos pasivos. Esto hace referencia a la situación patrimonial del contribuyente que le permite atender sus necesidades y compromisos económicos. 4. Principio de progresividad. A mayores enriquecimientos, mayores tributos pagará el contribuyente. Los tributos se aplican de manera progresiva según el enriquecimiento obtenido. Por ejemplo, en las tarifas del impuesto sobre la renta, dependiendo del enriquecimiento, tendrá un porcentaje correspondiente. 5. Principio de igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley, no discriminando razas, sexos, credos o condiciones sociales. La ley debe garantizar condiciones jurídicas y administrativas buscando la igualdad. 6. Principio de justicia o equidad. Artículo 136 de la Constitución. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas, donde se deben tener en cuenta la capacidad contributiva previamente vista. 7. Principio de no confiscatoriedad. Prohibición a una tributación excesiva que conlleva a que el sujeto pasivo se vea limitado y lesionado al derecho de propiedad. INPC es un indicador económico que tiene como objetivo medir la evolución en el tiempo de los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios conocidos como la canasta familiar o cesta familiar. El Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística son los encargados mensualmente de hacer los cálculos correspondientes y difundir esta información a todos los venezolanos. La canasta básica es todo aquello que es necesario para la población. En Venezuela, los bienes y servicios son considerados canasta básica. Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vestido y calzado, alquiler de vivienda, servicios de vivienda, equipamiento del hogar, salud, transporte, comunicaciones, esparcimiento y cultura, servicios de educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos. Las ciudades que analizan los entes emisores son Barquisimeto, Barcelona, Puerto La Cruz, Caracas, Guayana, Maracaibo, Maracay, Maturín, Mérida, San Cristóbal y Valencia. En Venezuela se empezó emitiendo el IPC, Índice de Precios al Consumidor, pero este solo tomaba en cuenta la zona metropolitana de Caracas. Por lo tanto, desde el 2005 el indicador oficial es el INPC,
el cual toma en cuenta la inflación de varias ciudades del territorio venezolano. Antes se usaba el IPC, ahora el INPC. Hasta el 2005 se usaba el IPC, pero el IPC se sigue publicando para medir información financiera. Sí, aún se utiliza, pero solo para la ciudad de Caracas. El año base es fundamental, 2007. En el INPC empezamos en 100, porque puede ser que haya inflación o deflación. Cada 10 años se debe reiniciar el año base y se empieza en 100. Con esta variación del año base se busca obtener cantidades que se puedan leer fácilmente. El porcentaje de variación es la inflación de un mes a otro. El INPC varía por mes, no por día. Es decir, que al momento de utilizar este indicador debemos buscar el mes y el año que necesitamos, pero no el día. El Banco Central de Venezuela es el encargado de hacer la publicación mensual de este. El cálculo del INPC se basa en 7 etapas. Estas son: selección de las fuentes de información, cotización de los productos específicos, captura y envío, análisis crítica de la información, cálculo de los índices utilizando el método de ponderaciones fijas de las pymes, revisión y validación de los resultados, publicación de los resultados. El INPC tiene un gran uso al momento que realizamos el ajuste fiscal. Este procedimiento consiste en identificar las partidas monetarias y no monetarias para determinar qué activos, pasivos o patrimonio necesitan actualizar su valor monetario por motivos de inflación. Para el ajuste fiscal se tiene que hacer uso del INPC. Si la autoridad monetaria no publica, estamos autorizados de utilizar el indicador de otro ente para el impuesto sobre la renta. Solo se puede usar el del Banco Central de Venezuela, los de otras entidades solamente cuando se presenten los EF ante registros mercantiles. Impuesto sobre la renta, CENIAL. El cálculo de este tributo es de suma importancia, ya que el mismo nos permitirá llegar al ajuste fiscal. De esta manera voy a mencionar algunos datos puntuales sobre el impuesto sobre la renta y el CENIAL. En el CENIAL podemos ingresar como personas naturales o como personas jurídicas. Persona jurídica paga el impuesto sobre la renta, el IVA, retenciones, anticipos. Por otro lado, los tipos de contribuyentes son formales, que son agricultores, clínicas, solo venden productos exentos, no tienen IVA. Ordinarios, venden productos gravables. Especiales, fondos de comercio, también personas naturales o jurídicas, fondos de comercio también pueden ser formal o ordinario. Para este tipo de contribuyente depende del ingreso en unidades tributarias. Se nombra a través de una providencia administrativa. Ocasionales de retención. Retienen el impuesto sobre la renta y el IVA. El impuesto sobre la renta depende de la renta obtenida por el contribuyente. El IVA es retenido por personas especiales, de percepción o vinculados. Partidas monetarias y no monetarias. Las partidas monetarias son las cantidades que pueden expresarse en un valor monetario nominal y que no guardan relación con el valor a futuro de determinados bienes y servicios. Su valor nominal no varía con la inflación. Las principales partidas monetarias son el dinero, inversiones en valores, sueldos por pagar, impuestos por pagar, obligaciones bancarias y entre muchas otras. Por otro lado, cuando el entorno económico de una organización se considera inflacionario, la empresa debe reconocer los efectos que esto puede producir en los estados financieros, ya que existen algunas partidas que van cambiando su valor monetario a lo largo del tiempo. Estas son las partidas no monetarias. Estas son
Son cuentas las cuales, si se cambia su valor nominal a lo largo del tiempo, por lo tanto debemos anualmente actualizar el valor de las mismas a través de lo que se denominan cédulas fiscales, las cuales se utilizan para cuentas como activos fijos, inventarios y capital. ¿Y cómo actualizamos el valor? Aquí es donde hacemos el uso del INPC. Gracias a este indicador podremos actualizar el valor de las cuentas que se encuentran en el estado de situación financiera. Las principales partidas no monetarias son los inventarios a largo plazo, los bienes inmuebles, maquinaria y equipos, pago de bienes y servicios por adelantado, moneda extranjera o moneda o oro. Al revalorizar las cuentas, pagaremos el impuesto sobre la renta por ello, ya que esto representa un ingreso, porque hay algunas cuentas que antes valían menos de lo que valen hoy en día. Aquí entraría lo que es el ajuste fiscal. El mismo es realizado a través de cédulas fiscales para poder revalorizar diferentes partidas contables y así obtener el valor actualizado de nuestros bienes. El ajuste fiscal es un procedimiento de suma importancia dentro de la tributación venezolana, ya que permite que los contribuyentes puedan mantener actualizados los valores monetarios de sus bienes y de esa forma conocer el precio verdadero que tiene cada uno. El ajuste fiscal ya sería del tema 3, pero podemos mencionar algunos puntos que debemos saber para calcular este ajuste. Tenemos entonces costos históricos, los sacamos del estado de situación financiera y del estado de resultados. El INPC, nos apoyamos de la tabla publicada por el Banco Central de Venezuela. Factor de actualización, es la división entre el INPC final y el inicial. Luego realizamos diferentes multiplicaciones y restas a partir del valor obtenido de la multiplicación, del factor de actualización y del valor histórico del activo, pasivo o patrimonio. En el caso de activos no corrientes debemos incluir la depreciación en la cédula fiscal y de igual manera debemos actualizar el valor de la misma. Muchas gracias. Esta fue mi presentación.